Y buenas tardes, mis hermanos, a todos los que nos van a estar sintonizando, a todos aquellos que nos van a estar acompañando en esta hermosa tarde ya, por la gracia de nuestro Dios. Vamos a dar inicio con el programa del día de hoy. Estamos un poquito atrasados, pero pues gracias a Dios ya vamos a dar inicio con el programa del día de hoy. Le voy a estar dejando el lugar a nuestra amada hermanita Claudia Ruiz desde Chiapas. Nuestra hermanita nos va a estar acompañando y bueno, pues yo le dejo el lugar, mi hermanita, Dios me la bendiga. Gracias, hermana Cristi. Buenas tardes. Dios te bendiga. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Cristiana, Ventana Virtual Cristiana, Mérida, Yucatán y todos los confines donde nos vean. Les bendigo en el nombre de Jesucristo y estamos nuevamente aquí dando gracias al Señor por un día más de vida, dando gracias por esta semana que nos permite vivir nuevamente y estar de pie. Le doy gracias también a la pastora evangelista Gloria López Rejón por esta segunda oportunidad que nos permite estar aquí nuevamente ante ustedes y más que nada, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que pone el querer como el hacer, que gracias a Él estamos aquí nuevamente. Vamos a compartir una palabra que nos va a edificar mucho también para poder seguir adelante y el entender un poquito más, ¿verdad? La palabra del Señor, añadir quizás un poquito más a todo lo que hemos venido aprendiendo desde la primera vez que el Señor nos trajo al Evangelio. Si me permiten, vamos a hacer una breve oración. Vamos a orar, pedirle al Señor en su infinita misericordia. Señor, te damos gracias, mi Rey, por la vida que nos has dado, por la oportunidad de seguir aprendiendo de ti, Señor, la oportunidad de que nos permita ser mejores que ayer, Padre eterno. Gracias te damos por este tiempo, Señor, este tiempo que tú trazas en nuestras vidas, Padre, de cada uno de aquellos que te aman, que te buscan, Señor, que quieren seguir escuchando y aprendiendo de tu palabra, mi Rey. Te pedimos, Señor, que todo lo que venga de mi boca, Señor, venga de lo alto, de lo celestial, Señor. Haz, Padre eterno, que esta palabra llegue, Señor mío, a las coyunturas, Señor, a las almas, Padre, a redarguir, Señor mío, a abrir, Señor, caminos, Padre eterno, para que nos volvamos a establecer cada vez más en ti, Señor, en ese cimiento verdadero que tú eres, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor amado, que todo demonio de alto rango con sus reinos que están en los aires, Padre, sean cancelados, sean atados, sean destruidos, Señor mío, y echados a las profundidades del abismo. Cancelamos todo estorbo que quiera venir, Señor, a parar, Padre eterno, esta enseñanza, mi Dios eterno, Padre. Bendice las líneas, Señor, Padre, de internet, Señor Jesucristo, límpialos, Padre. Que tus ángeles celestiales, guerreros, estén alrededor nuestro, Padre, limpiando nuestro camino, limpiando nuestro ambiente, Señor. Y nos ponemos en el hueco de tu mano, Padre. Prepara los corazones, prepara nuestra tierra, Señor, para que esta palabra pueda dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús nos ponemos en el hueco de tu mano. Así sea, Señor. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos amados, estamos nuevamente aquí. Somos de Iglesia de Cristo en Restauración, Ministerios Elohim, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una vez más cubriendo el tiempo de la pastora evangelista Gloria López Rejón. Estamos aquí en un mismo ministerio, en un mismo sentir, en una misma doctrina, una misma fe, y estamos nuevamente aquí en esta oportunidad. Vamos a hablar un poquito del tema. Si ustedes ya han visto por aquí, hay un tema que el Señor me dio ya hace días y en el cual hubo unos cambios para este momento, y el tema se llama Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Preguntaba el Señor por qué no todo tiene un propósito. Porque a veces decimos, bueno, yo tengo un propósito, nosotros esto que hacemos tiene un propósito, pero el Señor me hizo un stop, me hizo un alto y me puso esta palabra, todo tiene un porqué, y quiero un poquito explicar las definiciones de un propósito. Propósito, bíblicamente significa, es la expresión de Dios del por qué te creó. ¿Por qué te creó a ti? ¿Por qué me creó a mí? ¿Sí? Es una definición muy corta, pero muy entendible. Es una expresión de Dios del por qué te creó. Pero también me puso esta palabra que va muy ligada a propósito, que va muy ligada al por qué nos creó y que va muy ligada al porqué de las situaciones que a veces pasamos, ¿sí? La palabra es misión, misión. Y
significado de misión, uno de los significados de misión que es más entendible, dice, es un movimiento con propósito, un movimiento con propósito. Es ser enviado de un lugar a otro con un propósito. Aquí divide algo el Señor, el propósito y la misión. Ahora, la misión de Dios, fíjense, Dios tiene un propósito y tiene una misión. La misión de Dios es redimir a la creación del pecado y del mal que produjo en ello, ¿verdad? Porque se produce un mal cuando el ser humano peca. Entonces, es redimir a la persona del pecado, ¿verdad? Y del mal que se produjo en ello. Y esta misión debe reflejar la justicia y el amor redimido de Jesucristo en la persona. Entonces, aquí está, me está separando el Señor la misión y el propósito, ¿sí? Y en ello engloba el porqué de las situaciones que nos pasan. Si ustedes me permiten ir al libro de Segunda de Tesalonicenses y me acompañan al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Aquí habla de propósito. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, podemos entender que la misión de Dios es nuestro llamamiento, es el por qué nos llamó el Señor. Nuestro llamamiento tiene una misión, pero un propósito que engloba todo lo de Jesucristo es tener una vida eterna en él, en el paraíso, en el tercer cielo, en la nueva Jerusalén. Es esperar su venida, ¿verdad? En lo alto y tener una vida eterna en él. Pero para eso tenemos que cumplir una misión. Si me acompañan al libro de Lucas, capítulo 9, vamos a ver aquí, si ustedes se dan cuenta, Lucas capítulo 9, si ustedes se dan cuenta, el subtítulo de Lucas 9 dice misión de los 12 discípulos, no dice propósito de los 12 discípulos. Dice misión, dice, habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sí? Es misión de los 12. Y si vamos en el capítulo 10, dice el subtítulo, misión de los 70. ¿Verdad? Porque no solo hubieron 12 discípulos, hubieron más. Después vienen los 70 y dice misión de los 70 y también nos plasma ahí cuál era la misión de los 70, que también era predicar el reino de los cielos, pero también les dijo, los voy a llevar entre medio de lobos rapaces. ¿Sí? Entonces, nuestro llamamiento es una misión que tenemos que cumplir para llegar al propósito de Dios. ¿Verdad? De tener una vida eterna con él y ayudar a los demás a llegar a ese propósito. ¿Sí? Miren, Josué 1:9, muy conocido este pasaje, dice el libro de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjense bien, mira que te mando. Aquí hay unas características que el Señor nos da. Dice, sé valiente, no temas, no desmayes, ¿verdad? Esfuérzate, porque yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Pero hay un principio. Para que todo esto te llegue a ocurrir, dice la primera parte del versículo, mira que te mando. Tenemos que esperar que Él nos mande, porque hay mucho cristiano, ¿verdad?, que no los mandó el Señor. Hay mucho cristiano que no fue llamado con un llamamiento celestial, fue llamado por el hombre, ¿sí? Por haber cursado un estudio bíblico para pastores, haber cursado un colegio pastoral, salen con su título de pastores, de apóstoles, de profetas, etcétera, etcétera. Pero es un llamamiento humano, pero no es un llamamiento celestial. Por eso en el transcurso del camino, ¿verdad? Se llegan a agotar, llegan a renunciar o les da mal y hacen lo que quieran. Entonces, primero nos manda el Señor.
mira que te mando. Tenemos que estar conscientes y seguros que Él nos está mandando para no ir en nuestra propia carnalidad. Entonces, mire, pero para que este pasaje se cumpla, para que este pasaje el Señor nos respalde, que seamos valientes, que seamos esforzados y que Él va a estar con nosotros, porque ya nos llamó, no es de la noche a la mañana. Este pasaje tiene que haber un llamado. Después tiene que capacitarnos, tiene que equiparnos y entonces nos envía, entonces nos manda. Y no es de la noche a la mañana, hermanitos amados. ¿Por qué? Porque hay muchos, dice tercera de Juan, ¿verdad? 1:2, dice, mira, amado hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? Pero le quitan la parte final, así como prospera tu alma. Y parece ser que muchos entran al cristianismo porque se les ha predicado un Dios de prosperidad, un Dios de bendición, y es así, pero hay un proceso antes. Como también muchos líderes no les gusta decir que no es un proceso porque la Biblia no está plasmada la palabra proceso. Bueno, digamos entonces una vida de situaciones diferentes que tenemos que pasar para ganarnos el llamamiento, para ganarnos la misión, para ganarnos el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Muchos quieren saltarse el llamamiento, quieren saltarse la capacitación, quieren saltarse la equipación y quieren saltarse el ser enviados. Y no es así. Tenemos que pasar por esa vida de pruebas, por esa vida de adversidades en nuestra situación, en nuestro largo caminar. Entonces, fíjense bien, muchos tal vez se dirán, bueno, ¿y cómo sé que el Señor me llamó? ¿Cómo puedo yo entender que fue el Señor y no fue el hombre que nos llamó? Dice Isaías, si vamos al libro de Isaías, capítulo 49, Isaías capítulo 49, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Jehová me llamó desde el vientre de mi madre, y dice algo más, puso mi boca como espada aguda, nos puso saetas y nos dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Fíjense bien, nos llamó desde el vientre de nuestra madre, y quizás podrían decir, pero ese es en el Antiguo Testamento y eso lo está diciendo al pueblo de Israel, no me lo está diciendo a mí. No, hermano, hermana. La palabra de Dios dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y todo lo que es ya fue y lo que ha de ser ya es. Entonces, tenemos que aceptar que el Señor nos llamó desde el vientre de nuestra madre, ya nos predestinó. Dice en Efesios, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y si seguimos leyendo, vamos a entender que fuimos adoptados hijos, ¿verdad? En Él. Y nos llamó para llevar a cabo la misión que nos toca realizar para cada uno. La misión en cada uno es diferente, nuestro llamamiento en cada uno es diferente. Hay 5 ministerios primarios que su misión es diferente. Ahora, el propósito que va incluido la misión de cada uno tiene que llevar visión. Si aquel que fue llamado, aquel que ya se le dio una misión, no tiene una visión de lo que va a hacer, sí, está perdido. Miren, hermanos, en la vida secular teníamos misiones. Desde que venimos creciendo teníamos visiones y teníamos una misión. ¿Cuál era nuestra misión? Pasar, ¿verdad? Estudiar, pasar el jardín de niños, pasar la primaria, pasar la secundaria, pasar la prepa, donde ya ahí nos empezaban a preguntar qué vas a estudiar o qué te atrae a partir de la prepa. Pasamos la universidad, todo eso fue nuestra misión secular y nuestro propósito secular era haber llegado, ¿verdad?, a recibirnos profesionalmente, a titularnos y empezar a ejercer nuestro estudio, nuestro trabajo ya con una profesión establecida. Ese era nuestro propósito, ¿verdad? Y quizás después casarnos, tener hijos, ser abuelos, bisabuelos, etcétera, hasta que llegara el fin de nuestras vidas. Ese era un propósito, pero tuvimos que pasar una misión.
que muchos lo lograron, bendito Dios, otros se quedaron a mitad del camino, otros terminaron la misión, pero no han llegado al propósito por X situación, otros, ¿verdad? Que ya estábamos en el propósito, pero nos cortó el Señor y nos trajo ahora a su misión de Él, a su misión celestial de Él. Pero teníamos una misión y un propósito en el mundo. Ahora estamos en la misión de Cristo, en el propósito de Dios nuestro Padre Celestial. Pero aquí hay algo bien importante, y cuando yo empecé a meditar en esto, pues dijo, sí, Señor, tienes razón, hay propósitos, hay misiones, hermanos amados, que nos toca vivir, que somos parte de ello, pero no es para nosotros el propósito. Sí tenemos la misión, pero el propósito no es para nosotros, es para alguien más. Dice Romanos 8:28 que sabemos que todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan bien. Y esto es a lo que conforme su propósito fueron llamados. Fíjense. Y no quiere decir que el Señor se deleite en las cosas, en las situaciones feas que pasamos, porque estaríamos hablando de un padre, de un Dios malo, ¿verdad? No es eso que nos quiere decir el pasaje, sino quiere decir que todo ayuda bien, el giro que le va a dar, el resultado que le va a dar de esa situación. Tuviste que pasar esto, pero el resultado a lo que yo te voy a llevar, ¿verdad? Eso es lo que te va a ayudar a bien. Vas a entender, vas a madurar, vas a crecer y vas a tratar de evitar, ¿verdad? Pasar por el mismo camino de errores. ¿Sí? Bueno, entonces esto nos ayuda tanto a nosotros como a la persona que estamos ayudando. ¿Sí? Entonces, hay situaciones, repito, hermanos, que nosotros tenemos que hacer la misión, pero el propósito es para alguien más. ¿Sí? Y quiero que me acompañen. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor que nos pueden llegar a entender esto que yo les estoy diciendo. Miren, por ejemplo, en el libro, si me acompañan, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, jueces. Quiero que vayamos al libro de Jueces, hermanitos amados. Tenemos la vida de Sansón, ¿verdad? Jueces capítulo 14. Tenemos la vida de Sansón, hermanos amados, donde se nos ha hablado mucho pues de la esposa, ¿verdad? La esposa que tuvo esta filistea, que fue Dalila. Sí, pero no quiero hablar de Dalila porque ahí pues sabemos que Sansón se unió a un yugo desigual y eso trajo una consecuencia negativa para su vida. Quiero hablar de una mujer antes de Dalila, porque, y esto casi no se nos predica en las iglesias, porque Sansón tuvo una esposa antes de Dalila, ¿sí? Y también fue filistea. Si vamos en el capítulo 14 de Jueces, ¿sí? Desde el versículo 1 dice, descendió Sansón a Timnán y vio en Timnán a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, aquí no está hablando de Dalila, yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todos nuestros pueblos, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Fíjense, hasta ahí sus papás estaban en lo cierto, ¿verdad? Que sabían que el Señor en el Antiguo Testamento no había plasmado un pasaje donde dijera no te unas a un yugo desigual, como lo dice el Nuevo Testamento. Pero más sin embargo, ¿verdad? Los líderes, los patriarcas de antes sabían que el Señor les había mandado que para sus hijos, para sus hijas, no tomaran varón o varona de un pueblo diferente al pueblo de Dios de promesa. Estaba en esas palabras el no tomar un yugo desigual. Aquí los padres le estaban diciendo eso a Sansón, pero Sansón se puso porque sí le gustó, pero más sin embargo, si leemos el versículo 4, dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Fíjense bien, a veces parece que la misión que el Señor nos da o el propósito en nosotros pareciera que se contradice con la palabra del Señor,
o pareciera que el Señor nos quiere ver mal. ¿Por qué está permitiendo esto cuando dice que no se haga? ¿Por qué? Aquí Sansón se iba a unir a una filistea, sus padres lo detenían, pero él decía que le gustaba y se iba a casar con él, pero no sabían que venía esto de Jehová. ¿Sí? ¿Y por qué? Había una razón, porque los filisteos gobernaban sobre Israel y el Señor estaba buscando algo, una situación en el cual con la fuerza de Sansón pudiera destruir a los filisteos. Pero Sansón se tenía que meter infiltradamente al pueblo de los filisteos, ¿verdad? Pero de una forma que no dudaran de él, de una forma que lo vieran como parte de ellos, para que dentro del terreno Sansón empezara a destruir, y eso pasó. Si leemos todo ese capítulo 14 y capítulo 15, hubo una situación en el cual el papá de esta mujer, Sansón, se fue un tiempo y el papá de esta mujer viene y le da oportunidad a alguien más de los filisteos ya meterse con la esposa de Sansón, con la mujer de Sansón, y en cual Sansón pues se pone furioso y todo, y por esa furia empieza a matar a los filisteos. Y ese fue la misión que tenía Sansón ahí, aunque tuvo que haber pasado una adversidad en él, aunque tuvo que haber pasado una situación tal vez desviándose a la derecha o a la izquierda del Señor, pero permitido por el Señor, el Padre Eterno, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Hay situaciones que en nuestra vida no entendemos por qué pasa. Dice su palabra del Señor que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Y a veces hay situaciones, hermanas, que nos traen mucha tristeza, nos traen mucho dolor, nos traen mucho desánimo, desaliento, y le decimos al Señor, tu palabra dice que tu bendición enriquece, pero yo no me siento así, yo me siento triste, me siento en agonía, me siento desmayada. ¿Por qué? No entiendo esto. Quizás no lo vamos a entender, pero su palabra también dice que al Señor no hay que entenderle, sino que hay que aceptarle sus designios, hay que aceptarle su propósito en nosotros, su misión en nosotros, porque Él en nosotros solo quiere su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y Él sabe nuestras vidas y Él sabe, ¿verdad?, qué es lo que nos conviene y cómo nos conviene. Él tiene la mejor forma de hacer que lo que tengamos, que lo que ganemos, que lo que pasamos, ¿verdad?, sea buena, agradable y perfecta, aunque en el transcurso no lo veamos así. ¿Sí? Pero lo único que tenemos que hacer es agarrarnos más de Él, como dice tu palabra. Hay que escondernos en el día malo, en Él, en su peña. Hay que escondernos mientras Él tiene que hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Y si lloramos, si lloramos, si entristecemos, si entristecemos. Pero pareciera, ¿verdad? Pareciera que fuera un padre malo, pero no es así, hermanitos amados. Sansón había una misión en él, aunque quizá él no lo entendía y sus padres menos. Pero al final se cumplió la misión del Señor, el propósito del Señor, terminar con el pueblo de Israel. Ya posterior viene Dalila, ¿verdad? Ahí sí, ya fue cosa de Sansón, ya no fue cosa del Señor Jesucristo. Por eso Sansón terminó mal. Si ustedes se dan cuenta con la primera mujer, Sansón no murió, Sansón no perdió nada de su cuerpo, nada de su poder, ¿sí? Porque todo fue puesto por el Señor, tramado por el Señor. Pero en la segunda parte con Dalila, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó Sansón? Terminó ciego, le cortaron su poder que lo tenía en el cabello, ¿verdad? Y terminó muerto. Fue salvo, ¿sí? Pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones, hermanos amados? Entonces, el Señor nunca nos va a llevar a que terminemos en una situación de vergüenza, a una situación indigna en nosotros, siempre y cuando sigamos obedeciendo el plan de Dios, sigamos obedeciendo la misión que el Señor tiene en nosotros, tal y cual como nos traza. Que no nos desviemos, que no nos dejemos llevar por la emoción, que no nos dejemos llevar por la propia necesidad que tengamos, sino por lo que Él está ordenándonos y trazando en nuestras vidas, hermanitos amados. Entonces, hermanos, aquí la misión era de Sansón, pero el propósito era terminar con los filisteos. Esa es una parte. Hay otro ejemplo, hermanitos amados, que le pasó a Pablo. Si vamos al libro de Hechos, en el Nuevo Testamento,
al libro de Hechos. Permítanme, hermanitos amados, gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, solo tenemos que creerle más, creerle y depositar nuestra vida y nuestra voluntad en Él para que Él siga actuando en nosotros, hermanos amados. Hechos capítulos 27. Capítulo 27 dice, bueno, vamos a saltarnos a unos versículos. Pablo es enviado a Roma. ¿Se acuerdan que Pablo pues fue juzgado y fue enviado a Roma en un barco? Pero en ese transcurso del barco hubo una tempestad, ¿verdad? Una tempestad bastante fuerte. Y si vamos, dice la tempestad en el mar, 27:13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levantaron anclas e iban corteando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, ¿verdad? Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, o sea, el bote salvavidas. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, ¿verdad? En las elevaciones que había de arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea que en el transcurso de ir a Roma en la mar, pues se desvino tormentas tras tormenta y tuvieron que perder muchas cosas. Y si nos pasamos en el capítulo 28, hermanitos amados, dice Pablo en la isla de Malta. Una vez que se quebró todos los botes salvavidas, todos tuvieron que nadar y llegaron a una isla llamada Malta, ¿sí? En el versículo 6 dice, ellos estaban, bueno, acuérdense que Pablo, por estar mojado, empezó a poner palos secos y empezó a hacer un fuego para calentarse, para secarse. Y dice en el versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, sacudiendo cuando metió la mano, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se le enrolló una víbora en el brazo? Y dice el 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares, fíjense, había propiedades del hombre principal de la isla llamada Publio o Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, fíjense bien. Cuando Pablo cursa, que es apresado y que fue castigado y después llevado al mar para ir a Roma, y empieza a pasar todo y llegaron a esa isla Malta, los que iban con ellos se decían y murmuraban, ¿no? Pues realmente este hombre ha de ser alguien tremendo, ¿verdad? Porque aún aquí lo quieren matar, aún las tempestades y todo lo quieren matar, algo malo tuvo que haber hecho. Es cuando nosotros juzgamos a través de la vista, nada más, y a través de lo que se está pasando, pero no discernimos qué hay más allá. Entonces, llega a este lugar y cuando prende fuego, se le enrolla una serpiente. ¿Qué pudieron haber dicho los demás que estaban a él? Como que le pusieron fuego su murmuración y como que afirmaron más. Pero resulta que cuando sacude él, ¿verdad? No le pasó nada, no murió. Pero había algo tremendo. Dice que en el 8 aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjense bien,
¿Qué tanto tuvo que pasar Pablo, que fue encarcelado, fue castigado, fue llevado a la mar, le vino tormenta, perdieron sus cosas, tuvieron que nadar a punto de ahogarse en la mar, llegaron, se prende el fuego, a punto de morderle esa serpiente para morir, pero no pasó, tuvo que pasar todas esas situaciones, era una misión que el Señor le dio, aún en el desierto, aún en la aflicción, le dio una misión, pero había un propósito que no era para Pablo. Por eso les decía que a veces formamos parte de esa misión, pero el propósito no es para nosotros, es para alguien más. Aquí el propósito de Dios era para Publio y su familia y su padre de ser sanado. Y ser sanado ya no solo él, el papá, sino la gente que vivía en esa isla, porque dice que habían muchos enfermos que vinieron a Pablo y eran sanados. Entonces, miren, hermanos amados, cuántas veces si nosotros recordamos, los que ya llevamos un tiempecito en el Evangelio, cuántas veces nos ha llamado a una misión el Señor, que tenemos que pasar situaciones feas, pero para que el propósito se cumpla en alguien más. Hagamos memoria, hermanos amados, hagamos memoria cuántos hemos obedecido, cuántos nos ha sucedido lo mismo. Aquí Pablo, y no solo eso pasó Pablo, si vamos también, si se acuerdan, ahí mismo, cuando Pablo y Silas iban predicando el Evangelio, ¿se acuerdan de la mujer esta, verdad? Creo que es en Hechos 16, hermano, un poquito más atrás. ¿Se acuerdan cuando fueron encarcelados en Filipos, que iba Pablo y Silas, y cuando una mujer con un espíritu de adivinación les decía, ¿verdad?, de que eran estos hijos de Dios, y Pablo ya abrumado y aburrido de todo lo que la mujer les iba diciendo, porque la mujer estaba diciendo una verdad, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que aquí el enemigo es engañoso desde siempre, pero también Dios permite que de repente diga una verdad. Y aquí estaba diciendo, ¿verdad?, ese espíritu de adivinación que eran hijos de Dios. Entonces, cuando Pablo viene y oró y reprendió y la mujer quedó libre de ese azote, ¿verdad? Los dueños de esa mujer, pues se enojaron y fueron a dar parte a los carceleros, a los jueces, pero diciendo mentiras sobre Pablo y Silas. Entonces, esto hizo que apresaran a Pablo y Sila y los llevaran a la cárcel. Ahí en el Hechos 16, versículos 23, 24, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Miren aquí el propósito de Dios, la misión. Pablo y Silas fueron a este lugar de Filipos a compartir el Evangelio, pero fueron perseguidos por un espíritu de adivinación, fueron echados a la cárcel con mentiras, fueron azotados, fueron amarrados, fueron encarcelados, ¿verdad? Con cepos aún en los pies, con grilletes y todo, con esposas, ¿verdad? Y fueron castigados. Es la misión que el Señor permitió en ellos que pasara, con un propósito, no para ellos, sino para el carcelero, para él y toda su casa, que creyeran, que fueran bautizados y que fueran salvos en el Señor.
Hermanitos amados, estamos viviendo los últimos tiempos, que a veces, como les repito, a veces no entendemos los planes del Señor en nuestras vidas, pero necesitamos hacerlo, necesitamos estar confiadas en Él para que Él nos guíe, hermanos amados. Hay mucha gente todavía allá afuera, mucha gente por la cual no hemos ido, incluso dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, hay mucha gente necesitada que no entiende la palabra, hay mucha gente que todavía no sabe qué hacer para ganarse el reino de los cielos y estamos puestos. ¿Quiénes son los que estamos en la brecha puestos para que el Señor nos use, para que el Señor nos mande a esas misiones? Tal vez muchas peligrosas, tal vez muchas en las cuales vamos a venir heridos, vamos a venir quizás enfermos en el momento, quizás nos van a azotar, quizás nos van a vituperiar, quizás se van a burlar de nosotros, ¿verdad? Se van a reír o nos van a aventar pedradas, no sabemos, hermanos amados, o vamos a tener muchas pérdidas, quizás materiales, físicas y humanas también, pero va a haber un propósito que el Señor quiere para nosotros, para los demás, hermanos amados, porque para eso nos puso, dice la palabra que los fuertes, ¿verdad? Ayuden a llevar las cargas de los más débiles. ¿Lo hacemos, hermanitos? ¿Lo hacemos o pensamos, ay, no, es que está muy lejos, ¿cómo voy a ir? Es que está lloviendo, ay, no. La muerte no espera, la enfermedad no espera, el peligro no espera. Así como el Señor tiene un tiempo perfecto para nosotros, así la muerte, así la enfermedad, así el peligro también tiene un tiempo en las personas, hermanas amadas, y tiene una hora y unos minutos en la hora y en una situación exacta. Y nosotros nos ponemos tantos pretextos, ahorita no voy porque me siento débil, porque estoy muy cansado, no voy porque va a pasar mi programa favorito, porque hay lluvia, porque hay mucho calor, porque está muy lejos, es peligroso por allá, y no vamos. Cuando aquella parte, ¿verdad? Está sufriendo y está esperando que alguien llegue a consolar, está esperando que alguien llegue a orar por esa persona, hermanos amados. Y a veces el Señor, he tenido experiencias en mi familia, sobre todo en mi madre, ¿verdad? Cuando ha pasado ciertas adversidades en un hospital internada, que solo va para algo, tal vez para una cirugía muy sencilla, y de repente como que se complica un poco y ya en 1 o 2 días que íbamos a salir, se queda otros días porque se complicó un poquito y orando al Señor y todo y me manda a otra habitación, me manda a unos cuartos aislados, a hablarle a alguien de la palabra y después que voy y oro por él y acepta a Cristo y todo, vengo y resulta que ya está bien y ya le van a dar de alta, ¿sí? O por alguien que se tardó y me manda con alguien porque está muy mal y voy y acepta a Cristo, oro por él y pum, al rato se muere, ¿verdad? Pero aceptó a Cristo, se puso a cuenta y después de eso, pum, ya nos dan de alta y uno se queda así, santo Dios, usaste a alguien de mi familia que no es cristiano, pero más sin embargo me diste la misión de ir y rescatar esa alma, de ir y apoyar a alguien que estaba necesitado de ti. Pasan muchas situaciones que a veces no nos damos cuenta como hijos de Dios, como hijas del Señor. Y tenemos ya, hermanas, nuestra vida a veces es carrera, es para aquí, para allá y para allá, pero no nos sentamos a meditar, no nos sentamos a preguntar al Señor, Señor, ¿hice todo lo que me dijiste este día? ¿Hice lo que tú tenías trazado en mi misión este día, Señor? ¿Lo hice? ¿Lo alcancé? Si no, dímelo, revélamelo, Señor, revélamelo, porque si no, pues sí, yo sé que mañana habrá otra misión, ya no se va a repetir lo de hoy, Señor, y tal vez hoy no alcancé, pero mañana, Señor, respáldame, enséñame a abrir los ojos del entendimiento, los sentidos del entendimiento, enséñame para poder cumplir la misión que yo tengo cada día. Dice la palabra del Señor que cada día trae su propio afán, hermanos amados. Pero si en un día no podemos hacer, ¿verdad? Lo que nos corresponde, al segundo día no vamos a poder hacer el que nos corresponde ese día y a veces queremos hacer el anterior y no se va a poder, hermanitos amados, porque el día no nos da tiempo. Si ustedes han notado, las horas están más cortas, el día está más corto, la noche está más corta. Dice la palabra, ¿verdad? Que a causa de sus elegidos los días serán acortados. Y no solo va a ser en la tribulación, porque ya los que lo percibimos está pasando.
ya está pasando ahorita, hermano. Entonces, tenemos que cumplir esa misión, porque si no cumplimos la misión, no vamos a alcanzar el propósito, hermanitos amados. Estos son un ejemplo de Pablo, lo que le pasó a él, ¿verdad? Todo lo que pasó para ir a la isla de Malta, para salvar a Publio y su familia, lo que le pasó Pablo y Silas, ¿verdad? En Filipos, para salvar al carcelero y a su familia, a Sansón, ¿verdad? Con la Filistea, también la primera mujer. Y podíamos ver muchos ejemplos. Está, por ejemplo, Oseas, ¿verdad? Oseas, fíjense, Oseas siendo un profeta, aunque un profeta menor, pero ¿qué hizo el Señor? Le ordenó casarse con una fornicaria, con una adúltera, hermanitos amados. En este tiempo, nosotros, ¿verdad? Los que seguimos solteros, varones o varonas, que nos dijera el Señor, ¿sabes qué? Te vas a casar con ese yugo desigual que es fornicario, que es adúltero. No, Señor, esto no viene de ti, Padre, y me pongo a ayunar 21 días, 40 días, ¿verdad? Y no, Señor, esto no viene de ti. Y ahí sigue ese sentir, y sigue ese sentir. No, Señor, no, Señor. No sabemos. Y Dios quiera que no pase, hermanitos amados, pero Dios es soberano. Dios es soberano y hace como Él quiere. Oseas, ¿verdad? No queriendo porque él sabía que no era así, pero más sin embargo, se tuvo que ir con esa mujer adúltera. Y sabemos lo que le pasó en su vivir con él, que lo estuvo engañando también, engañando y engañando, hermanitos amados. Y esto es tremendo, pero había un propósito también que los hijos de Oseas con esa mujer fueran también salvos porque en la palabra en el Nuevo Testamento dice que si un incrédulo está unido a un cristiano, a un creyente, ¿verdad? Eso hace que los hijos no sean de maldición, sino que sean de bendición, hermanos amados. Sí, entonces, fíjense esto es fuerte y es muy tremendo en el mundo. Si esta palabra está en la Biblia que dice si un incrédulo está casado o un creyente está casado con un incrédulo o incrédula, ¿sí? Pero está el creyente, hace que por esa parte, aunque no sean los dos, pero que esa parte que cree en Dios santifica a los hijos. Fíjense. Ahora, hermano, esto es tremendo. ¿Qué se espera en el mundo? Cuando un incrédulo con otro incrédulo están casados, que así es en el mundo. ¿Cómo están los hijos? Cuando aquí dice que si uno es creyente, santifica a los hijos. Y en el mundo, ¿cómo están los hijos, hermanitos amados? No me atrevo a decir esa palabra porque es fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte, pero pensemos qué importante es venir rápido a los pies de Cristo. Desde la primera vez, si alguien está viendo este programa, lo verá después que fue invitado a verlo y no es creyente y aún está en el mundo, le invito por bien de esta persona y de su hogar y de su descendencia, de su familia, que acepte a Cristo, que se congregue en una iglesia de sana doctrina, que aprenda a conocer a Cristo, que aprenda a amar a Jesucristo. Y un propósito del Señor en nuestra vida o una misión es aprender a amar más a Jesucristo, aprender a obedecerle más al Señor Jesucristo, amados hermanos, porque solo así tenemos el propósito seguro en nosotros, la vida eterna en Él, hermanos amigos. Porque hay vida eterna también con el enemigo, pero eso lo tenemos que quitar de nosotros y tener ese propósito de vida eterna con el Señor Jesucristo, hermanitos amados. Bueno, aquí entonces están unos ejemplos y si buscamos más, hay otros ejemplos también, hermanos amados. Pero aparte está, quiero tomar así de rapidito, el proceso o la vida o la misión, ¿sí? De nosotros mismos, ya no alguien más, sino en nosotros mismos, ¿sí? Tenemos algo tremendo que quedó muy plasmada en la Biblia y que hemos estudiado mucho y que se nos ha predicado mucho la vida de Job, ¿verdad? La vida de Job que todos hemos aprendido de él, creo que no ha habido ningún cristiano que no haya escuchado de Job y tal vez de nuestras familias, de los que están cerca de nosotros, que les compartimos, o alguien que se deja compartir, ¿verdad? Estamos viendo y compartimos y ponemos como ejemplo la vida de Job. Dice, bueno, aquí ya todos sabemos, lo único que voy a resaltar es esto, dice el Señor que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo podemos entender, hermanos amados, que un hijo de Dios, una hija de Dios con esas características,
perfecto, recto. Hay un pasaje, creo que es en Crónicas, hay un pasaje que dice que había Sí, 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 hermanita. ¿Me escucha? ¿Me escucha, hermanita? Ya la veo. Sí, 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 sí la escucho, hermanita. Sí, sí, hermanita, la escucho. hola. Bueno, seguimos en el nombre de Jesús. Job, con esas características de hombre perfecto y recto, les comentaba que hay un rey, Amasías, que era joven, y le dice al Señor, este hombre, este hombre era recto, ¿verdad? O era perfecto en el Señor. Pero había una cosa, que todo lo que hacía obedecía en el Señor, sí obedecía. Pero hay una cosa, que su corazón no era perfecto delante del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, tenemos que checar, hermanos amados, que nuestro corazón sea tanto perfecto como recto en el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, Job tenía perfección y era recto, pero aparte era temeroso de Dios y apartado del mal, hermanos amados, apartado del mal. Mas, sin embargo, toda la situación que le pasó a Job, toda la situación, y había un propósito. Job dice por ahí, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces estamos en el camino de Dios haciendo lo correcto del Señor, obedeciendo al Señor, nos mandan aquí, nos mandan allá, su palabra dice que hay que hacer esto y lo hacemos con gusto y todo, pero a veces no conocemos al Señor Jesucristo. Pero cuando la obediencia, viene una obediencia con revelación del Padre, sí, esa es otra cosa. Entonces podemos decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, hermanos amados. Todo lo que vivió Job, todo lo que perdió, ¿verdad? Fue para él. No fue para su esposa, no fue para sus hijos. Sus hijos estaban en pecado y Job lo sabía, lo sabía. Su mujer, vimos cómo era y cómo decía, cómo le decía a Job, ¿verdad? No murió porque la Biblia no registra si murió, si el Señor le dio otra mujer o qué, no registra, ¿verdad? Pero podemos creer por fe que fue redimida, fue entendida y aceptó la situación, ¿verdad? Pero aquí lo que a veces nosotros pensamos, ¿por qué? Y le decimos al Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? Y aquí yo te podría decir, hermano, hermana, te podría hacer una pregunta y me lo haría yo también a mí. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué a mí no? O sea, ¿tú eres mejor que los demás o yo soy mejor que los demás para que no me pase esto? ¿Somos mejores, hermanos amados? ¿Sí? ¿O estamos cometiendo a lo mejor cosas que no sabemos, ¿verdad? Que no es correcto delante del Señor, un pensamiento, una mentalidad, una mirada, no sé, un deseo, un anhelo, no sabemos. O simplemente como Job
estamos obedeciendo, ¿verdad? Pero el Señor permite que pase la situación para que nos aprendamos a fortalecernos más en Él, a tener más fe en Él, a agarrarnos más de Él, que no nos suelte el Señor, a clamarle más. Quizás nuestra comunión, nuestra intimidad ha disminuido, ¿verdad? Y viene esa situación, ¿verdad? Donde quizás decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo me congrego, yo te sirvo, yo medito en ti, yo tengo intimidad en ti, Señor, yo ayudo a los demás, yo soy buena persona. ¿Por qué me pasa esto? Pues te pasa porque aún te falta, aún me falta. Te pasa porque todavía tus días no terminan. Y la palabra del Señor dice que a través de muchas, es requerido que a través de muchas tribulaciones, ¿verdad? Entremos al reino de los cielos. Si ya no quieres pasar adversidades, si ya no quieres pasar sufrimientos, hermanos amados, en el Señor, no por desobediencia, hermano, porque si nosotros desobedecemos, vamos a tener una consecuencia, ¿verdad? Lo cual el Señor permite que lo tengamos para aprender a no volver a cometer esa situación. Pero si obedeciendo, si portándote bien con el Señor y haciendo lo que te corresponde hacer, porque Él te está hablando y tienes revelación, ya se te reveló el Señor, ya conoces al Señor y lo sigues conociendo más, porque nunca se va a dejar de conocer, pero lo que ya lo conoces, lo obedeces, te sujetas y haces la misión que te da, y aún así te pasa adversidades, hermanos amados, ¿sí? Es porque todavía nos falta, hermanos, aunque digamos que no, aunque digamos que ya estamos del otro lado. Y sí, quizá ya estamos un poco más del otro lado, pero todavía nos falta, hermanito amado. Acuérdense que la perfección total será cuando el Señor venga por su iglesia. Y ojalá Dios quiera estemos dentro de esa familia, dentro de esa primicia que Él nos va a llevar, ¿verdad? Todavía. Pero es para que Él nos siga limpiando, nos siga blanqueando y nos siga purificando y nos siga siendo mejores hijos e hijas de Dios. Igual como salimos de allá, que venimos en espíritu. El Señor quiere que regresemos en el espíritu, pero un espíritu transformado, un espíritu limpiado, un espíritu redimido, un espíritu convertido otra vez en Jesucristo. ¿Sí? Por eso les daba el significado de la misión, ¿verdad? Que la misión de Dios es redimir la creación de lo que el pecado, del pecado y del mal que nos produjo en nosotros, porque pasamos un lapso de pecado, pasamos un lapso sin Cristo, ¿verdad? En el cual perdimos todo lo que teníamos allá arriba, antes que nos predestinara y antes que nos llamara del vientre de nuestra madre, como vimos en Isaías, ¿verdad? Y en el cual la justicia de Dios y su amor de redención se tiene que manifestar en esa misión en nosotros. Quizá todavía no somos tan misericordiosos, quizá todavía no lloramos con los que lloran, quizá todavía no nos gozamos con los que se gozan, más sobre todo, ¿verdad? Si alguien que no tiene tanto tiempo con nosotros ya le está yendo mejor, porque enfocamos quizá nuestra vista, porque no me van a dejar mentir, hermanitos amados. A veces nos enfocamos primeramente en lo económico, en la prosperidad, como se está haciendo en estos últimos tiempos, hermano amado. Buscamos la añadidura, pero no buscamos de dónde viene, no buscamos el núcleo, no buscamos el origen de esa añadidura, de esa provisión, de esa prosperidad, que es nuestra alma primero y después vendrá la añadidura. Y Dios te va a permitir tener hasta donde Él vea que no te vas a perder, hermanitos amados. ¿Sí? Entonces, Job, teniendo esas características, Dios permitió, ¿sí? Para que lo llegara a conocer. Porque déjenme decirles, hermanos, que para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, ¿sí? Nos tiene que sacar de la nada. Quizá venimos en Cristo así, pero nos hace el bajón, ¿verdad? Y empezamos a perder todo y ahí es donde no entendemos y ahí es donde llegamos a decir, porque ahora que estoy en Cristo me va peor que antes, entonces mejor me regreso como estaba. Pero no es así, porque el Señor no se va a glorificar en ti teniendo todo, no se va a glorificar, porque entonces tenemos el peligro de decir, es que yo por mi esfuerzo tuve, es que yo porque era diligente en mi trabajo pude, porque era buena onda y todos me buscaban para esto, para otro, y por eso tengo. Pero ahí no se está glorificando el Señor, nos estamos glorificando nosotros mismos, hermanitos amados. Entonces el Señor tiene que quitar, tiene que hacer caer, ¿verdad? Todo lo que traemos para que entonces sí se glorifique y nos levante de la nada. Pero primero va a ser prosperar nuestra alma.
primero nos va a redimir, primero nos va a limpiar, nos va a justificar, nos va a lavar, nos va a blanquear, ¿verdad? Y nos va a purificar, para que vaya añadiéndose poco a poco, hermano, para que no perdernos, para no perder la visión que ya nos puso en el Señor, en esa misión, en ese propósito, hermanitos amados. Entonces Job le vino ese propósito para él y en él, para Job. Otro ejemplo también está Pablo. Pablo, si vamos, hermanitos amados, en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, hermanitos amados, vamos a... Qué importante, hermano, es conocer a Cristo. Qué importante es conocer su misión en nosotros, hermano. Que tengamos bien asentado la misión misma de nosotros, no la misión de alguien más, sino la de nosotros, hermanos amados. Eso te garantiza una victoria segura en Cristo Jesús, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo, desde el 7 vamos a leer, 7 al 9. Dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Miren, Pablo, siendo el perito arquitecto de Cristo, el perito arquitecto en la doctrina apostólica, en la doctrina de Jesucristo, en la doctrina del Espíritu Santo, siendo un perito arquitecto, dice, él fue enviado, él nunca se movió y estamos hablando, ¿verdad? Desde su conversión hasta el final de sus días, no antes, porque sabíamos que estaba en la ley, pero desde su conversión hasta el último día de su vida, él fue guiado siempre por el Espíritu. Fue un varón que perseveró en obediencia porque se le fue revelado desde un mismo instante el Señor. Y fue en obediencia por revelación y por sujeción, por amor a Cristo, por amor al Dios eterno. ¿Sí? Nunca se movió por sí solo. ¿Sí? Mas, sin embargo, moviéndose en el Señor, ¿sí? Le vino, dice, peligros de muerte, de sentencias de muerte en su caminar. Todo lo que pasó Pablo, si vemos todas las cartas de Pablo, toda la historia de Pablo, todo lo que tuvo que pasar. Él. Pero más sin embargo, todas esas misiones que tuvo de peligro, hermano, y que sufrió en su cuerpo mismo, ¿sí? Había un propósito de Dios, dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Porque a veces, hermanos, como nos usa el Señor aquí, allá y allá, allá, y sale, como que vamos perdiendo, ¿verdad? El piso y nos vamos elevando y ven, empezando a entrar un poquito de orgullo, de altivez, y no nos damos cuenta y nos empezamos a gloriar nosotros mismos. Cuando la palabra dice Pablo, ¿verdad? Si en algo tengo que gloriarme en el poder y en la autoridad de Jesucristo, en Él mismo, no en mí. Pero a veces nos gloriamos nosotros. Pero aquí dice algo bien tremendo, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios verdadero. Porque también la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y no solo en aquella persona en segundas personas, sino en nosotros mismos como ser humano. No podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos que tener ese temor a Dios, hermano. Tenemos que tener esa sabiduría que nos hace temer a Dios y decir, Señor, esto es tuyo. Señor, me muevo. ¿Tú quieres que yo vaya? No porque estoy viendo que necesitan, ¿verdad? ¿Verdad? O me voy a mover. Si tú me mandas, yo lo hago. Si no me mandas, no lo hago, aunque vea que lo necesita. A lo mejor no es para mí, es para alguien más que vaya, o no es el tiempo, tú estás tratando, no sé, pero si tú no me respondes, no me muevo, Señor. Si tú no pones en mí esa seguridad, ¿verdad? No me muevo. ¿Sí? Entonces, hermanitos amados, Pablo, siendo el arquitecto, ¿verdad? El perito arquitecto, también le vino pruebas de muerte aún obedeciendo al Señor.
pero el propósito era para él. La misión lo estaba haciendo, pero el propósito de Dios estaba en él mismo, ya no en segundas personas, hermanos amados. Y así pasa. Y así nos está pasando, hermanos amados. Entonces, tenemos que checar, hermanos amados, si el propósito es para los demás, porque a veces queremos nosotros tener la misión y el propósito de nosotros mismos. No es así, hermana, no siempre va a ser así. El propósito es para alguien más y la misión nosotros. ¿Sí? Fíjense, ahí, qué tremendo, qué tremendo. Dice el Señor que separados de Él nada es posible hacer. Pablo no se separaba del Señor y aún así, a veces se le hacía estorbadas las situaciones, ¿verdad? Para poder ir a alguien. Y así nos va a pasar. Muchas veces hay estorbos, pero también tenemos que aprender a discernir esos estorbos, si son puestos por el enemigo o son puestos por el Señor. ¿Sí? Por eso un don muy importante que todo cristiano debe tener es el discernimiento, hermanitos amados. El discernimiento, hermano. Efesios, voy a ir terminando, hermanos amados. ¿Verdad? Judas Iscariote tuvo una misión junto con los 12 apóstoles, ¿verdad? Tuvo una misión de escuchar la palabra y quizás hacía milagros y quizás sanaba enfermos también, ¿verdad? Y esa era su misión de tesorero también. Pero el propósito, ¿cuál era? ¿Verdad? Traicionar a Jesucristo. Ese era el propósito de Dios en él. Nuestro propósito, hermanos amados, como leímos en según Tesalonicenses, en el versículo base donde leímos del 11 a 12, en el versículo 12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Eso engloba una vida eterna en nosotros, hermanitos amados. Una vida eterna en nosotros. Efesios capítulo 1. Voy terminando, hermanos amados. Capítulo 1, versículo de 3 a 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanito amado, la vida eterna en Jesucristo, dice el Señor, ¿verdad? Todo el que cree en mí será salvo, él y su casa será salvo. Es el propósito del Señor. ¿Sí? Cuando ya hayamos pasado las misiones de nuestras vidas en este tiempo, hermanitos amados, ¿sí? Tenemos que ir, hermanos, tenemos que alcanzar ese propósito a como dé lugar. No nos podemos quedar, no flojeemos, hermanos, no desmayemos. Si el Señor nos puso a hacer cosas, lo hagamos en el tiempo indicado. No perdamos ese tiempo porque si hay algo que no se redime es el tiempo, hermanos amados. Es el tiempo, no se redime. Pablo decía en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanitos amados, propósito del Señor. La corona de justicia en una vida eterna que tiene el Señor preparado para nosotros en su propósito celestial. Pero hay misiones, hay un llamamiento que es una misión de cada uno diferente y que cada uno es importante en el reino de los cielos, en los 5 ministerios que el Señor Jesucristo quedó plasmado en su pueblo, hermanos amados. Cumplamos para que podamos entender el porqué de las situaciones, el porqué de lo que estamos viviendo, hermanos amados, para que no lloremos en vano, para que no lloremos más de lo que no debemos de llorar, hermano, para que no nos abrumemos,
para que no nos entristezcamos, o incluso para no contrictar al Espíritu Santo, ¿sí? Entendamos el porqué de las cosas. Y las que no entendemos, dejémosle al Señor, ¿verdad? Pero algo seguro, que Él tiene cuidado de nosotros. Y Él no va a dejar, ¿verdad?, que terminemos en vergüenza, que terminemos indignamente, siempre y cuando obedezcamos y le sigamos teniendo ese temor a Él de respeto, ese temor de obediencia y de sujeción a Él y a su palabra, hermanos amados, y ese amor donde aprendamos a amarlo cada vez más, porque acordémonos que el Señor dice, obediencia quiero y no sacrificio. Hermanos amados, este es el tema que me dio el Señor para este tiempo. Espero haya llegado a sus corazones, espero nos haya hecho meditar, ¿verdad?, de lo que estamos pasando en nuestro diario vivir, en todos los días cuando estamos trabajando en él, ¿sí? Queremos, hermanos, que el Señor nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer, la misión que nos mandó a hacer, ¿sí? Que nos encuentre aprobados, dice también Pablo en Timoteo, ¿verdad? Procura con diligencia encontrarte aprobado delante de Dios, ¿verdad? Que no tengamos nada de qué avergonzarnos y haciendo bien, ¿verdad?, la palabra de verdad, llevando bien la palabra de verdad. Con eso, hermanos, garantizamos que el Señor está en nosotros, que el Señor está sobre nosotros y que el Señor está con nosotros, hermanos amados. Pues bueno, es un momento ya de despedirnos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor amado, te damos gracias, mi Rey. Gracias, amado eterno Padre, por tu palabra. Gracias, mi Señor. Sabemos que hubo un momento que el enemigo quizá quiso venir, Padre, a suspender, Señor, esta transmisión y espero no lo haya logrado, Señor, en tu infinita misericordia. Te pedimos, Señor, te pedimos que cada palabra haya llegado con olor fragante a tu presencia, primeramente, mi Dios, pero también a aquellos corazones, Padre, que están viendo, que van a ver después. Te pido, mi Rey, que tus ángeles, Señor, millares de ángeles estén alrededor de cada uno de tus hijos, aquellos que tú tienes preparados, Padre, para venir, Señor, y aceptarte, Señor amado, y aún aquellos nuevos, Señor, que tú ya estás poniendo en la fila, Señor, para ir, Señor, y compartirles tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas usando nuestras vidas, que nos sigas haciendo esos vasos de honra, Señor, porque tú eres honra. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas. Ten misericordia de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, de todos aquellos, Padre, que aún no han podido venir a ti, Señor, pero que desean, Señor. Quita, Padre, todo bloqueo, Señor. Quita todo aquello, Padre, que tienen botadas las mentes, que tienen tenebrecidas las mentes, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tu palabra dice, Señor, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Te pido, Señor, que toques, Padre, esa gente, mi Señor amado. Que no permitas que sigan, Señor, siendo arrastrados, Señor, por el viento de un lugar a otro, de doctrina tras doctrina, Señor. Deposítalos tú, Señor, en el lugar indicado, Padre, donde tengan que estar, Señor, escuchando de ti, aprendiendo de ti, para que sean transformados en una nueva vida, Señor. Amado Dios, Padre, ten misericordia de este mundo, Señor. Ten misericordia de tus hijos y de tus hijas, Señor, que quizá no estamos tan bien y no somos perfectos, Padre, pero que te amamos, Señor Jesús, que te amamos con todo el corazón, Padre, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, y que procuramos agradecerte día con día, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, eterno Dios Todopoderoso. Bendice esta radio, Señor, a los lugares donde va a llegar, Padre eterno, donde está llegando. Que cada día, Señor, se multiplique, Señor, los que escuchan, Señor, los que ven, mi Dios eterno, amado Dios Padre. Oh, Santo, Santo Espíritu de Dios, Santo, santificado sea tu nombre, Rabashakatakaribi Santo. Oh, bendito seas, mi Señor, bendito, bendito. Kuribishabakatakaribi Santiti. Mujer, mujer, dice el Señor, tú que estás llorando, tú que estás postrada ahí en tu cama, dice el Señor, confía en mí, dice el Señor, confía en mí, dice el Padre, ¿por qué buscas lo exterior? Santa,
cuando yo quiero sanar tu alma primeramente, cuando yo quiero consolar tu alma primeramente, dice el Señor. Levántate pues, dice el Señor, levántate y aprende de mí, levántate y búscame, dice el Señor, y deja que yo haga lo demás por ti. Puedo ver una lluvia de bendición. Mi palabra dice el Señor, que la lluvia postrera será mayor que la primera para todo aquel que lo quiera recibir, para todo aquel que esté preparado, dice el Señor, para escucharme, para verme, para seguirme, dice el Señor. Es tiempo de meterte, dice el Señor, en mis caminos. No flojees, no desmayes, no te desanimes, dice el Señor. ¿Quién te dijo que era fácil? Dice el Señor. ¿Quién te dijo? Dice el Señor. Aprende a conocerme, dice el Señor. Aprende a conocerme, dice el Padre, para que tu vida repose en mí, para que tu vida, dice el Señor, sea fácil. Aprende primeramente a conocerme y amarme más, dice el Señor. Oh Santo de Israel, gracias Señor, gracias Espíritu Santo por tu presencia, por tu guianza y por tu palabra, Padre. Envuélvenos, Señor, envuélvenos en esa nube de bendición, Padre, en esa nube de protección, Padre. Nos ponemos en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, mi Rey eterno. Gracias, Señor. Quédate con cada uno, Señor, Padre, los que están escuchando y los que escucharán, Señor. Quédate, Señor, con tu hija Cristi, Señor, en esta radio. Me voy de aquí, Señor, pero no de tu presencia, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias, hermanita. Dios te bendiga. Igualmente, mi hermanita. Bendiciones. Y bueno, mis hermanos, agradecemos a nuestra amada hermanita Claudia Ruiz desde Chiapas, que nos trajo esta hermosa palabra del Señor. Le agradecemos, ¿verdad?, por su vida. Agradecemos a nuestro Dios también por el privilegio, ¿verdad?, que nos permite a nosotros de poder estar un tiempo escuchando su palabra, un tiempo de poder nosotros, ¿verdad, mis hermanos?, poder reflexionar. Y agradecemos también a la televisora Surimar que está retransmitiendo nuestra programación, y también le agradecemos también a las radios que están colaborando con Ventana Virtual Cristiana Radio, Radio Maranata 107.9 desde Chile. Les agradecemos y seguimos con más de Ventana Virtual Cristiana Radio. Saludamos también a la Radio Kairos Radio, que también está colaborando con Ventana Virtual Cristiana Radio. Continuamos con más música, mis hermanos, más prédicas, más reflexiones aquí en Ventana Virtual Cristiana Radio.